Desde Hacer Montaña reciban un cordial saludo desde Hacer Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial a la licenciada Ana María Reyes Carranza y al doctor Efer Onan Díaz Uriarte, ponentes de la presente charla titulada Basta ya, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahora cedo el paso a Milton Antesana. Bien, gracias, Imelda. Bueno, las malas noticias como que se juntan, digamos, en esta semana, ¿no? Teníamos el fallecimiento del profesor López Coronado la semana anterior y, bueno, en esta ocasión, pues, para nosotros, los Montaña y también para los chotanos, es de gran tristeza, ¿no? Enterarnos de la muerte de un personaje que nos visitó a Chota, ¿no? Como es el doctor José Ishizuka Iba. Bueno, él es de origen japonés, él bueno, trabajaba en el Observatorio Espacial de Huancayo, del Instituto Geofísico del Perú, egresado, ¿no?, de la Universidad de Tokio, un gran amigo de la asociación. Estuvo acá en Chota en dos ocasiones. En el 2014 vino, ¿no? Junto con nuestro amigo Jorge Mírez Tarrillo Coco, que estuvo en la conferencia de la semana pasada, con una gran visión, digamos, ¿no? Viendo acá o en todo caso gestionando con nuestras autoridades, instalar acá en Chota, ¿no?, un observatorio astronómico. En esa ocasión pudimos participar con el doctor, yendo a algunos lugares, como el Bosque de Piedras, la zona de Catmalca, y otro lugar más, viendo ese lugar propicio, ¿no?, para este observatorio astronómico. Lamentablemente, en ese 2014, pues las autoridades no entendieron, ¿no?, la magnitud de este proyecto. Pero el doctor José Ishizuka volvió a venir en el 2017, en este caso para el segundo Congreso Internacional de Investigación Científica y Tecnológica. Acordémonos, ¿no?, que se realizó, bueno, en aquella ocasión, ese aporte, ¿no?, al proyecto educativo local de Chota que se venía trabajando. Él vino en esa ocasión también, pues nos trajo para la juventud chotana la transmisión en 3D que se hizo ahí también en el Instituto Pedagógico, a la par que se desarrollaba, ¿no?, la conferencia, ¿no?, en la sala principal, ¿no?, de nuestro Instituto Pedagógico. Nosotros tuvimos la ocasión, luego ya del Congreso, de llevar al doctor y a sus ilustres acompañantes, bueno, en este caso Telésforo y Susan, al distrito de Chigrip. Ahí disfrutamos, ¿no?, de los caballos de paso, y también fuimos en otra ocasión, en una nueva ocasión, al Bosque de Piedras, ¿no?, porque él tenía pues esa ilusión, ¿no?, de que Chota cuente con un observatorio astronómico, y se iban a hacer las gestiones incluso para conseguir el telescopio, ¿no? Bueno, ese proyecto hay que darle realce ahora, ¿no?, que, bueno, el doctor lamentablemente se ha ido, ¿no?, en una forma más o menos repentina, ¿no? Y, bueno, por ahí Dante está proporcionándonos, ¿no?, algunas fotos de las visitas que tuvo. Bueno, también como un último, digamos, aporte, ¿no? Nos envió unos galileoscopios, es decir, unos telescopios básicos de cartón, ¿no? Que nosotros lo abrimos acá y digamos, hicimos que nuestros niños de la asociación puedan familiarizarse, ¿no?, con un aparato que de pronto es sofisticado, pero que tiene un principio básico, ¿no? Entonces, lamentable, ¿no?, lo del doctor José Ishizuka. Nos pone tristes a nosotros los Montaña, porque fue un gran amigo de la asociación, pero la charla tiene que continuar. Así es que, bueno, ya continuemos, ¿no? Entonces yo devuelvo el pase, ¿no?, a Matilde, perdón, a Imelda, para que continúe ya con el programa de ahora. Muchas gracias. Gracias. Enseguida cedo el uso de la palabra al montaña joven Paolo Ponce Silva, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Paolo.
Paolo. Debe haber tenido problemas de comunicación. Ahí lo vemos, sí, ahí está. Sí, Paolo, adelante. Hola, Sí, hola. puedes empezar con la Buenas justificación. noches. A ver, espera un momentito. Si tienes un inconveniente, ¿por qué? Ok, entonces comienzo con la justificación. Sí, por favor, Bueno, muy Paolo, buenas adelante. A ver. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes en este momento, que han dado un tiempo de sus vidas, ¿no? Quizá tareadas, como están los momentos ahora. Y, pues bueno, mi nombre es Paolo Ponce Silva y la programación se la presenta como Basta Ya. La razón de esta charla del día de hoy, miércoles 18 de noviembre, es por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. O sea, este día es, creo que uno de los días más importantes, ¿no? Para el género femenino, y también uno de los que debe estar orgulloso como varones, porque ¿quién no tiene una madre? ¿Quién no tiene una hermana? O bueno, hasta hijas, ¿no? Siempre la mujer ha corrido un peligro enorme. Este día, que se debería celebrar siempre, por así decirlo, es honrando a todas las mujeres que murieron por la violencia, todas las mujeres que hasta el día de hoy sufren, ¿no? Y pues bueno, Ser Montaña, la organización, está queriendo homenajear, ¿no? En esta charla de día, con la presencia de dos ponentes que, por Dios, esto tienen tremenda ponencia, ¿no? Hoy día con la señora coordinadora del Centro de Emergencia de Mujer, Ana María Reyes Carranza, y con el doctor Efer Hunan, perdón, que tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial en la UNT. Pues bueno, espero que disfruten, y como siempre, ¿no? Hay que fomentar que la violencia contra la mujer es uno de los actos más repudiados en la sociedad actual, y recuerden que es bueno decir alto a estos actos y basta ya, ¿no? De violencia. Pues bueno, muchas gracias y adelante. Gracias, Paolo. Ahora voy a continuar con la lectura de recomendaciones. Mientras alista nuestra primer ponente su material de exposición, invitamos a nuestro público virtual a utilizar los chats de Facebook Hacer Montaña Chota Perú, Hacer sin H y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo durante la ronda de preguntas. Estas preguntas o inquietudes serán resueltas también de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar a la licenciada Ana María Reyes Carranza, coordinadora del Centro Emergencia Mujer Chota, primera ponente de esta noche. Ana María Reyes Carranza, graduada en Trabajo Social en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En 2004 fue elegida como coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la provincia de Chota hasta 2010. Desde 2006 hasta 2011 asumió el cargo de responsable regional de supervisión y transparencia del programa Juntos de Cajamarca, promoviendo la participación y el protagonismo de más de 600 líderes locales. Desde 2011 hasta la actualidad viene asumiendo el cargo de coordinadora promotora en el área de prevención y promoción al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, Centro de Emergencia Mujer Chota y la coordinación de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual. Y se aboca al trabajo con las organizaciones sociales de base, con la comunidad educativa, docentes, padres de familia y estudiantes, con los institutos superiores y los operadores de salud, Policía Nacional, operadores de justicia, para lograr una atención y prevención de la salud de las víctimas de violencia familiar y sexual y feminicidio, a través de una capacitación, asesoramiento y seguimiento de acciones de prevención.
Promoción en el campo de la familia, con mujeres y con niños a nivel de la provincia de Chota. Seguimiento de casos de tentativa de feminicidio y feminicidio. Habiendo desarrollado más de 5.000 capacitaciones a personas de diferentes grupos etarios. En 2016 se gradúa como maestra en gestión pública con la tesis Efectos de reincidencia de violencia familiar en calidad de vida de las mujeres víctimas en la provincia de Chota. Activista de Amnistía Internacional desde 2017 para el trabajo en el fortalecimiento, empoderamiento y autonomía de los derechos de las mujeres, niños y niñas. Y es una férrea defensora de los derechos de las mujeres, niños y niñas y adolescentes, abocada al empoderamiento y ejercicio de sus derechos por un empoderamiento y logro de su autonomía. Licenciada Ana María Reyes, adelante. Tiene 15 minutos para su exposición. Parece que su micrófono está silenciado, licenciada. ¿Podría activarlo? Su micrófono está silenciado. Bueno, buenas noches a todos y cada uno de ustedes y a la población en general. Bueno, como ya lo dijera Paul, es una fecha importante conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la que todos y cada uno de nosotros estamos abocados por el daño que puede ocasionar el tema de la violencia dentro de las mujeres. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Qué entendemos por violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer por motivos de género es esa violencia que está dirigida contra la mujer y que la afecta de manera desproporcionada, ¿no? Que incluye actos que infligen daños, sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas y coacción sobre su privacidad y su libertad, o la privación de su libertad, ¿no? Entonces, es también el menoscabo y la anulación del goce de los derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud de los derechos internacionales que nos protegen. Entonces, eso va a ahondar más nuestro amigo abogado que está trabajando este tema ya en la parte jurídica misma. ¿Y dónde puede manifestarse ese tema de la violencia? La violencia antes solamente se creía que podía darse en las cuatro paredes de la familia, del hogar, pero ahora sabemos que la violencia puede darse no solamente en el hogar, sino en la comunidad y también perpetrada por agentes del Estado, por las instituciones, ¿no? Ahora ya la violencia se da en el espacio público y en el espacio privado. Pero la que más daño va haciendo es la que sucede dentro de las familias, porque con ella compartimos no solamente la vida con la pareja, sino compartimos con el entorno que nos rodea y con los cuales vamos menoscabando cada una de sus emociones y sentimientos que les va a ayudar a una vida integral dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, este tema de la violencia está presente a lo largo de todo nuestro ciclo de vida, principalmente en las mujeres, ¿no? Es el sector que más incidencia tiene de violencia. Si, por ejemplo, tenemos unos 100 casos de violencia, el 90% son a mujeres en todos sus ciclos de vida, desde niñas hasta adultas mayores. Este tema de la violencia no solamente se da o se segmenta en determinadas razas, culturas, sino se da atraviesa las culturas, las razas, las etnias, las clases y las religiones. Tienen fuertes efectos de malestar psicológico en las mujeres que la sufren principalmente. 9 de cada 10 mujeres alguna vez en nuestra vida hemos sufrido algún tipo de violencia, principalmente el tema de violencia psicológica, ¿no? Un menosprecio, una humillación, una palabra que nos hirió o nos maltrató emocional o psicológicamente. Es considerado también este tema de la violencia por la mayoría de las legislaciones como un problema que
que a veces no justifica la intervención legislativa ni la injerencia administrativa, ¿no? ¿Por qué? Porque los casos, si ahora bien es cierto, se ha convertido en un delito, antes en una falta, pero tiene que pasar un rango de atención para poder ser considerada como un delito grave, o si no, pasa como una falta leve. Entonces, todavía estamos viviendo, y por eso es que estamos teniendo varios casos de tentativa de feminicidio y feminicidio, porque las penas o no se las están dando correctamente o no se las están cumpliendo, o el 90% de procesos que se dan todavía o no llegan a una sentencia, ni administrativa ni legislativa, ¿no? Muchos estados también carecen de políticas nacionales para atender, ¿no es cierto?, concretamente este tema de la violencia. Lo atendemos como un tema que necesita solamente atención de prevención o atención multidisciplinaria de denuncia, ¿no? Pero no vemos más allá lo que pueda hacer, ¿no? Solamente atendemos a la víctima, por ejemplo, pero al agresor lo dejamos, y generalmente en estos casos las mujeres siempre regresan con el agresor y siempre continúa esa rueda viciosa de este tema de la violencia. Entonces, la violencia se puede denunciar, ¿no?, de 4 tipos: el tipo físico, el tipo psicológico, el sexual y el económico. Esos son los principales tipos de violencia que podemos denunciar. El físico es todo lo que podemos, los golpes, los puñetazos que no se nos pueden dar y se puede ser visible. El psicológico, todas las humillaciones, los menosprecios, ¿no es cierto?, las palabras tan indignantes que nos puedan decir. La parte sexual, ¿no?, el tipo sexual, es todo lo que se hace contra tu voluntad, cuando tú no lo deseas, ¿no? Y el económico es cuando se dispone de los bienes patrimoniales, ¿no es cierto?, que generan la familia. Y lo dispone el varón principalmente, y a la mujer a veces la deja en omisión de esto, ¿no? Y lo que nosotros también estamos viendo en el espacio público es el ciberacoso, el ciberbullying y el grooming, ¿no? O también el acoso virtual callejero. Entonces, esos ya son otros tipos de violencia, pero que se están dando con bastante incidencia en estos tiempos en nuestra sociedad, especialmente peruana, ¿no? Y miren, he considerado algunas causas, porque la violencia es un tema que tiene muchas aristas, es multicausal, ¿no es cierto? Es multidimensional también, ¿no? En las dimensiones que nosotros los vemos, tanto en la parte individual, comunitaria, social, que puede tener este tema de la violencia. La violencia contra la mujer persiste, miren, en todos los países del mundo, como una violación generalizada de los derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. En la igualdad de género entendida no como la igualdad entendida como la igualdad de oportunidades que tenemos que tener varones y mujeres. El acceso, por ejemplo, al trabajo digno y bien remunerado, el acceso a ser pagadas por la misma acción o función que realicemos, tanto igual que el varón y la mujer, ¿no? Cosa que todavía no tenemos. El tema, por ejemplo, a la participación, que todavía en mayor número se da en los varones y en menor número de las mujeres, ¿no? La violencia también es inaceptable porque a veces es cometida por el propio Estado, ¿no?, y sus agentes, por parientes o por extraños, y se da, como les dije, en el ámbito público o privado. Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres en violencia. La eliminación de la violencia está siendo uno de los grandes desafíos de nuestra época. Exige también la mayor participación, la mayor unión y la unidad de todos para enfrentar este tema, ¿no? Contra la mujer también estas causas son profundas y son factores coadyuvantes a que esta mujer vaya teniendo consecuencias de mediano y largo plazo.
¿no? Y uno de los temas que siempre se está viendo en el tema de salud, porque la violencia es considerada como un problema de salud pública por el costo que significa rehabilitar a una mujer víctima de violencia. Una mujer víctima de violencia en primera instancia va a sufrir, ¿cómo se llama? Baja autoestima, ¿no? Va a seguirse con una depresión severa y puede terminar hasta en un suicidio, ¿no? Entonces, para recuperar a una mujer de una depresión profunda, es el dinero que invierte el Estado. Por eso es considerado como una violación, es un problema de salud pública y también es considerado como un problema de violación de derechos humanos porque se violan los derechos más íntimos e integrales de la persona como tu propio yo, ¿no? Las consecuencias son varias, ya les estoy diciendo, y los costos de la violencia para la mujer desde el punto de vista social, económico y de la salud son grandes. Se ha considerado, tenemos algunas estadísticas, algunos datos de la ONU Mujeres, que nos dice que para recuperar a una mujer, promedio, se tiene que invertir en promedio de mujeres para poderla recuperar en el tema de salud mental, promedio de 3.000 soles. Que en el Perú solamente se están invirtiendo un promedio de 230 soles por mujer. Entonces, ¿cuánto nos falta avanzar en eso? ¿Y cuánto nos falta a nosotros implementar las políticas públicas que nos puedan ayudar a disminuir esta incidencia del tema de la violencia? Y lo que yo quería compartir en esta vez es para decir basta ya, es las estadísticas en cuanto estamos también, no solamente a nivel nacional, sino cómo estamos a nivel local y a nivel regional, ¿no? Muy poco hablamos de eso o muy poca pasa desapercibido porque dice, bueno, a mí no me toca, pues, ¿no? Conmigo no es, ¿no? Entonces, el tema de este tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Familiar, de la violencia contra la mujer, ¿no? Antes era contra la violencia familiar, pero es contra la violencia familiar, contra la mujer ahora, es sentir la reflexión frente a este tema. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Y miren, en el ENDES 2019 tenemos que la violencia contra las mujeres, entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, ejercida en los últimos 12 meses por su esposo o compañero, a nivel nacional era 57 mujeres de 100. ¿No? Y en Cajamarca, miren, 63 mujeres de 100. ¿No? Nos damos cuenta. El azulito es la parte de que nos corresponde a nuestro Cajamarca, ¿no? Y el rojito es la parte nacional. Entonces, miren, ¿de qué estamos hablando? Y miren el tema de las denuncias por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el año 2019 a nivel de nuestro Cajamarca. Tenemos 8.228 denuncias, o sea, las que se visibilizan y las que no, las que se hacen en la ronda, las que se hacen en los jueces de paz, las que no son contabilizadas son mucho más, pero las que se tienen registradas a nivel de la Policía Nacional del Perú son 8.228. De esas 8.228, 887 son de Chota. Estamos en el tercer lugar del tema de la violencia ejercida por su pareja, por su expareja contra la mujer en el segmento de población de 15 a 59 años. Y miren, las denuncias en la policía por violación, por violencia por sexo y por edad, ¿no? En lo que es femenino y lo que es masculino. El segmento mayor, el 43.47% se da entre los 30 y 59 años. Y acá nos hacemos una pregunta. Esa es la etapa más productiva de las personas, más
donde tú puedes desarrollar mejor tus capacidades, tus cualidades, tus habilidades, ¿no? Entonces, si sufres violencia y esta es continua, obviamente que todas las habilidades y todas las capacidades que tú puedas tener se van a ver disminuidas. Y miren, entre los 18 a 59 años, entre las dos, ¿cuánto tenemos? Vamos a tener más o menos un 80% de incidencia de violencia. Y estos son datos de nuestro Cajamarca, del Frente Policial de Cajamarca, ¿no? Entonces, no estamos hablando de lo nacional, sino de nuestra realidad cajamarquina. Y en lo masculino, también tenemos un 11% entre los 18 y 59 años que de alguna manera también han sufrido violencia, ¿no? Pero comparado al 80% de las mujeres, nos invita a la reflexión y decir, basta ya, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto hemos caminado? ¿Cuánto nos falta por caminar? Y miren, solamente las personas que son víctimas de violencia buscan ayuda en las instituciones, solamente un 23%, ¿no? En la persona a nivel de Cajamarca es un 23%, y a una persona cercana a quien buscan ayuda, en Cajamarca es el 36.7%, ¿no? Menos del promedio nacional, que en las instituciones es 29% y en las personas cercanas es 44.7%, ¿no? Entonces, y miren, y dentro de las instituciones de Cajamarca, donde se buscó ayuda en el año 2019, ¿no? Estos datos, es la comisaría en primer lugar, los juzgados, la fiscalía, ¿no? La Defensoría Municipal, el Ministerio de la Mujer, nosotros solamente tenemos un 2.8%, y los establecimientos de salud, ¿qué rol tan importante también juegan? El 4.8%, ¿no? La mayoría de personas buscan ayuda, en su caso de violencia, en las comisarías. He ahí que tenemos que implementar mecanismos necesarios de manera que se pueda recibir una atención de calidad, una atención de calidez, de manera que la víctima pueda sentirse acogida, pueda sentirse protegida y pueda sentirse que puede, la ayuda que está buscando, de alguna manera la va a recibir eficientemente, ¿no? Entonces, las denuncias por violencia en la Policía Nacional del Perú en este año 2020, ¿no? Tenemos que también seguimos nosotros en el tercer lugar. Seguimos con 333 de enero a mayo del 2020. En primer lugar está Cajamarca, ¿no? Segundo lugar, Jaén. Y tercer lugar, en incidencia de denuncias por violencia ante la Policía Nacional del Perú, está Chota. Y tenemos un gran número de reincidencia de violencias. ¿Qué quiere decir? Que una persona denuncia una vez y puede denunciar hasta 3 veces, ¿no? Y nosotros también, el riesgo que la mujer puede correr a ser víctima de tentativa de feminicidio o de feminicidio, ¿no? Licenciada Ana María, le quedan 3 minutos para culminar su ponencia. Gracias. Ya, gracias. Las denuncias por violencia sexual en Cajamarca de enero a mayo, miren cómo estamos. Tenemos 102 denuncias por violación sexual. 73 son de niños y niñas y adolescentes y 67 son de mujeres adultas, ¿no? El segmento de mayor incidencia de la violencia sexual es 12 a 17 años, ¿no? Con un 49% y 16% de 6 a 11 años. Entonces, tenemos que juntos, en este tema de reflexión, poder decir, basta. Y miren,
Y ahora se ha incrementado otro tema, que es el tema de las mujeres desaparecidas. Frente a este tema, el 15 de octubre de este año, se ha creado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el RENIPED, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos de enero a septiembre 8.275 niñas y mujeres que han denunciado estar desaparecidas, ¿no? Esto comparativamente ha sufrido un 63% de aumento con los tenidos el año pasado. Se estima que diariamente 30 personas desaparecen en el Perú, y principalmente nuestras mujeres, ¿no? Y nuestras adolescentes. Entonces, frente a esto, como ustedes conocen, la finalidad de los centros de emergencia mujer son prestar la atención multidisciplinaria, ¿no? En el acceso a la justicia, en la reivindicación de los derechos de la persona que sufre violencia, con una atención multidisciplinaria que le permita acceder a la justicia. Pero obviamente los operadores de justicia son los que tienen la dación de las penas, la dación del resarcir el daño, ¿no? Nosotros acompañamos, impulsamos, y en ese marco es que nosotros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene el servicio de la línea 100, que es un servicio totalmente gratuito durante las 24 horas del día, donde pueden acceder todas las personas para poder hacer su denuncia sobre hechos de violencia. También tenemos el chat 100, y no solamente hechos de violencia, sino de personas desaparecidas, aparte del número 114. Y tenemos también el chat 100, donde ustedes, los jóvenes, los adolescentes, pueden conversar con un profesional a través de un chat privado sobre temas de prevención y de atención de violencia. Y como parte de las partes operativas, de los regulares, y de impulsar este tema del acceso a la justicia y de resarcir el daño, están los centros de emergencia mujer, como el nuestro, en Chota, que está en el Jirón Cajamarca y que se puede visitar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:15 de la tarde, en horario corrido, donde puedan tener una atención de un equipo multidisciplinario compuesto por un profesional de derecho, un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, que van a ayudar a acompañar este proceso de acceso a la justicia y de resarcción del daño a la víctima de violencia. Entonces, le había puesto una frase: que todos juntos, en el espacio donde estemos, en el espacio donde nos toca, contribuyamos a hacer prevención de la violencia, a escuchar a esa mujer que sufre violencia. Es el simple hecho de escucharla, el simple hecho de acompañarla, es un espacio de salvación para ella. Entonces, queremos, y yo felicito a Ser Montaña, porque, bueno, siempre hemos trabajado este tema, hacer la información correspondiente, divulgar, conversar, acompañar, de manera que podamos disminuir estos indicadores de violencia en nuestra provincia de Chota. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ana María, por tan importante y reflexiva ponencia. Continuamos con nuestro segundo ponente, el doctor Efer Onan Díaz Uriarte. Nuestro ponente ha sido juez del 4º Juzgado de Investigación Preparatoria, juez de paz letrado familia, juez unipersonal anticorrupción y lavado de activos. También docente universitario en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo y Piura, de la Universidad Privada San Pedro de Chimbote. Tiene diplomados en diferentes materias, maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional de Trujillo, y actualmente está cursando maestría de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Privada Antenor Orrego. Doctor Efer, adelante, tiene 15 minutos para su exposición.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer infinitamente a Hacer Montaña. En realidad, yo he participado ya como espectador de esta asociación en algunos programas de identidad chotana. La verdad que me fascina compartir con ustedes. Llevo la sangre chotana en mis venas. Añoro mi tierra querida. Si bien es cierto, salí muy joven para forjarme un futuro, pero en realidad mis costumbres, mi idilio siempre está en Chota. Y qué bueno pues poder contribuir con este tema tan interesante como es de la violencia contra la mujer. Y es un tema que debe comprometernos no solamente a una asociación, sino debe comprometernos a la sociedad en general. Por eso es que felicito a esta asociación por tener esta iniciativa de poder difundir cultura, de difundir conciencia, porque eso es la forma de poder cambiar una realidad preocupante. Además, me he quedado plasmado con los datos estadísticos que ha dado la licenciada y cómo es posible que Chota, en algunos casos, esté asentada como en segundo lugar estadísticamente en casos de reincidencia, en casos de violencia familiar, caso que nos preocupa. Y desde acá ya invoco pues a la asociación que comprometa a la sociedad chotana, no solamente a los de la ciudad de Chota, sino a hacer un trabajo de hormiga con los distritos y también en el campo, donde mayormente se acentúa este tema de violencia familiar. Lo digo por experiencia propia. Y qué bueno pues poder contribuir con este granito de arena. El tiempo es tirano, la moderadora solamente me ha dado 15 minutos y veo que es tajante, más que el que habla. O sea, usted podría ser una buena juez, pero vamos a tratar en lo posible de hacer en los 15 minutos que me están otorgando. Es un tema muy amplio, muy extenso, muy complicado, conforme lo explicó la licenciada. Pero vamos a tomar referencia porque el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia. En primer lugar, esto no es un problema el problema de la violencia contra la mujer se remota a años, incluso hasta con la aparición de la humanidad, y cómo ha ido transformándose periodo tras periodo, año tras año. Y es que en realidad hay esta diferencia simétrica que ha hecho referencia la licenciada entre el varón y la mujer. Acuérdense, mis queridos paisanos, que la mujer antiguamente no tenía derecho ni siquiera a estudiar. Las universidades no podían recibir a una mujer para que estudie o se forje una carrera universitaria. La mujer no podía votar. Este derecho lo adquirió, como dicen nuestros paisanos, hace poquito, 1945, recién tuvo acceso la mujer para poder votar. Por eso es que acertadamente la Organización de las Naciones Unidas este problema lo ha hecho como una afectación a un derecho humano, derecho fundamental, y está consagrado así, y de mandato imperativo. Estableció que todos los Estados miembros pues adopten mecanismos legales como política de repudiar y combatir la violencia contra la mujer. Pero se instauró el 25 de noviembre, fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas el 25 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Agresión contra la Mujer, puesto que en República Dominicana había un dictador, Rafael Leonidas Trujillo, mandó asesinar a 3 hermanas que eran opositoras a su régimen, a las hermanas Mirabal. Y es en virtud y en memoria a esas mujeres que la ONU, específicamente estas hermanas se llamaban Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre. Y en virtud y en memoria a esas valerosas mujeres que fueron opositoras al régimen del dictador Trujillo, que se declaró el Día Internacional como la lucha de la violencia contra la mujer. Solamente para tener en cuenta ese dato, porque muchas veces pasan desapercibidos la declaratoria de días. Desde el punto de la historia legal de la violencia contra la mujer, en 1979 la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución
conminando a los estados a adoptar medidas para erradicar la violencia contra la mujer. Pero sin embargo, recién en el año de 1994 es que cuando el Estado peruano se adhiere a la Convención de Belém do Pará, que fue en Brasil, este convenio donde casi la mayoría de estados latinoamericanos se adhirieron y se comprometieron en luchar contra la agresión de la mujer. Esta convención fue aprobada por resolución legislativa el 22 de marzo de 1996 y fue ratificada el 4 de abril del año de 1996 y finalmente entró en vigencia el 4 de julio del año de 1996. Miren, tenemos un instrumento internacional desde hace ¿cuánto tiempo? 1996. Y recién el Estado peruano dictó o promulgó una ley que efectivamente sirve para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar con la adopción de la ley 30.364. Entra en vigencia en noviembre, 30 de noviembre del año 2015, puesto que anterior a esta ley había la ley de violencia familiar, como dijo la licenciada. ¿En qué consistía esta ley de violencia familiar anterior a la ley de 30.364? Era un proceso sencillo que donde simplemente, pues, en caso de violencia familiar, pasaba al juez de familia, demoraba 2 o 3 años el proceso y concluía con una recomendación al agresor. No tenía mayor sanción esta ley y es más, permitía incluso que en casos de violencia familiar se pueda conciliar. Y esta ley 30.364, que deroga la 26.662, que es la ley de protección de violencia familiar, denominada anteriormente, al entrar en vigencia incluso prohíbe que en los casos de violencia familiar se pueda conciliar. Esta herramienta legal, esta ley 30.364, tiene por objeto, pues, prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado. ¿Por qué se dice erradicar violencia contra las mujeres? ¿Por qué ya no se dice violencia familiar? Muy bien lo explicó la licenciada. Ya no se utiliza el término de violencia familiar, puesto que la violencia familiar solamente involucraba el aspecto privado de las personas. Y la violencia contra la mujer no se da solamente en el ámbito privado, esto es en el ámbito de la familia, sino también se da en el ámbito público. Si no, vaya usted a ver a los centros de trabajo y no me van a dejar mentir si es que no se produce violencia contra la mujer. Ahí está la diferencia asimétrica que existe entre el varón y la mujer. Hay que tomar y necesariamente se tiene que hacer mención al enfoque de género para poder entender la violencia hacia la mujer. A la mujer se le protege no solamente por ser mujer o por tener el género mujer, o en términos más claros, no por el hecho de tener el órgano sexual femenino. El enfoque de género va más allá y establece los estereotipos y las funciones que se le da a la mujer. ¿Cómo se ha estereotipado a la mujer para que exista esa diferenciación asimétrica que han hecho referencia? Y somos testigos de que, por ejemplo, se indica que la mujer está hecha solamente para los quehaceres de la casa. Ese es un estereotipo. Y en ese ámbito se protege a la mujer no por el hecho, vuelvo a indicar, de ser género femenino o de tener el aparato reproductor femenino, sino por el estereotipo que se ha dado a la mujer dentro de la sociedad. Otro de los estereotipos, por ejemplo, que se da a la mujer que no trabaja debe depender del marido. Y eso se da, y eso conlleva también al círculo vicioso de la violencia familiar, porque es un círculo que no tiene cuándo acabar. Y muy bien lo explicó la licenciada, y voy a adicionar el dato que no solamente se necesita 3.000 soles para rehabilitar o para curar a una mujer que sufre violencia.
la pérdida de ingresos económicos hacia el fisco por este problema, por esta pandemia de violencia familiar es millonaria. El Estado peruano deja más o menos de percibir por este problema, por esta pandemia de violencia familiar, un promedio de 100.000 millones al año, por este problema de la violencia familiar o violencia contra la mujer. Y eso nos debe llamar a la reflexión y que todas las instituciones, tanto públicas y privadas, debemos poner esfuerzo para poder erradicar de una vez por todas la violencia contra la mujer. Ese dato interesante que conlleva a ponernos a reflexionar a la importancia que se debe dar a ese tema. Y lamentablemente, como dijo la licenciada, si bien es cierto, está considerado este problema como un problema de salud pública, pero el Estado no hace absolutamente casi nada. Solamente tenemos la herramienta legal que muy bien, está bien especificada. Ha habido algunas modificaciones a esta ley que estoy haciendo hincapié, a la 30.364, 30.036, perdón. Tal es así que incluso en la misma ley ha establecido que los casos de violencia familiar deben atenderse de manera inmediata bajo responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos. ¿Qué significa ello, mis queridos paisanos? Esto es, y me trae a memoria un caso en Lima que sucedió un feminicidio donde la víctima llamó a la comisaría y los policías demoraron 2 horas para llegar a una cuadra donde se estaba produciendo el evento de violencia y llegaron cuando lamentablemente la mujer había sido víctima de un feminicidio. Esos 6 policías, incluyendo el comisario, en la actualidad se encuentran detenidos. Si una mujer va y denuncia a la fiscalía y el fiscal no acude de manera inmediata a atender ese evento de violencia, incurrirá también en responsabilidad. Si esa mujer, va a poner a conocimiento al juez de familia y no toma la actuación inmediata respecto a ese caso de violencia, también incurrirá en responsabilidad penal y administrativa. Eso es la importancia, mis queridos paisanos, de difundir mediante este tipo de eventos la importancia de combatir la violencia familiar. Y esta ley tiene unos principios, está fundamentada en principios muy interesantes, como por ejemplo el principio de igualdad y no discriminación, porque hemos dicho que existía una diferencia asimétrica entre el varón y la mujer. Mediante esta interpretación legal y esta ley prohíbe toda forma de discriminación, entendiéndose pues por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce de ejercicio de los derechos de la persona, especialmente de la mujer. Otro principio que es de la debida diligencia, que establece también esta misma norma, que es este principio, que el Estado adopta sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. El principio de intervención inmediata y oportuna que le estaba indicando que todas las instituciones o operadores de justicia, llámese Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia deben actuar de forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de medidas de protección previstas en la ley y otras normas. En este ámbito, en virtud de este principio, ¿qué es lo que pasaba con nuestra policía? Y se da muchas veces en localidades mayormente de que existe desconocimiento, porque esta norma o esta herramienta legal incluso no es muy conocida por la Policía Nacional. Y eso no me dejará mentir la licenciada, que muchas veces, si usted conversa con una víctima de violencia familiar y le dice, oye, pero ¿por qué no denuncias? No, es que me voy a la comisaría, simplemente me dicen los policías, ya, pues un par de manazos te ha dado tu marido, hombre, tú también tienes la culpa
de haber salido sin permiso, de haber llegado tarde, así que ya te va a pasar, no pasó nada. Miren, ahí está el enfoque de género, la diferenciación, el estereotipo de la mujer, ¿no es cierto?, que es concebida por la sociedad en el caso de que la mujer ya haya contraído matrimonio, a ser parte o propiedad del cónyuge. Y eso no me va a dejar mentir, porque yo mismo he constatado en diferentes comisarías que esa es la respuesta que dan los efectivos policiales. A ver, ¿por qué te pegó tu marido? Es que salí de una reunión y tenía que llegar 8 de la noche y bueno, llegué a las 11. Ah, no, pero él tiene razón, pues, y tienes cara de venir a denunciar. Y eso se da. Y en la actualidad incluso se viene dando en lugares, en ciudades como Trujillo, como Chimbote, como Lima, se da ese tipo de situaciones. Y ahí podemos ver claramente la estereotipación que se ha dado al género femenino. Hay otro principio importante que regula también esta norma, que es el principio de la sencillez y la oralidad. ¿Qué significa? Que todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas víctimas, favoreciendo que éstas confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción del agresor y la restitución, sobre todo, de los derechos que se vulneran. Acuérdese, la esencia de la violencia contra la mujer: se viene violentando derechos humanos, derechos fundamentales, y así ha sido consignado y concebido además por la ONU. Y eso también debemos trabajar con las instituciones. Muchas veces en el mismo Poder Judicial, en la misma Fiscalía, en las mismas defensorías, en las demunas, sucede que la pobre víctima va llorando y lo sientan: oye, pero no te escucho, no te entiendo, cálmate, pues. O sea, y eso no es la forma de atender un caso de violencia familiar. Y qué bueno que estos principios hayan sido plasmados en esta norma para tomar en cuenta y difundir, y para que las víctimas hagan prevalecer su derecho como corresponda. El principio de razonabilidad y proporcionalidad, este principio está relacionado más con el fiscal y con el juez, que tienen a cargo cualquier proceso de violencia. Deben ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y la medida de protección y la rehabilitación a adoptarse. Y eso es muy importante, porque en un caso de violencia familiar, inmediatamente cuando se toma conocimiento, el juez, dentro de las 24 horas, debe dictar la medida de protección más adecuada. Y esto está relacionado con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Las clases de violencia, ya he hecho referencia a la licenciada, pues, las que están contempladas en nuestra norma, sin que desconocer que existen otros tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que ya lo explicó la licenciada, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Existen otros tipos de violencia. Existe violencia social, la violencia religiosa, la violencia social, por ejemplo, el estereotipar. A ver, ¿qué pasaría si es que me burlo de la persona, de mi mujer, en un evento social por la forma como se viste, por ejemplo, llamando la atención que no habla o no come como las demás personas? Es violencia social. ¿Qué pasaría si yo a mi mujer le obligo que tenga el mismo credo a la cual yo pertenezco? Violencia religiosa. Pero las más marcadas tenemos, mis queridos paisanos, en la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. En este tipo, bueno, violencia física tenemos la concepción, que es la agresión que sufre la mujer ya sea por personas del vínculo familiar o por un ajeno, ya sea en la actividad pública. Pero la violencia patrimonial, que no está muy difundida, mis queridos paisanos, es aquella violencia, es aquella acción u omisión que realiza el sujeto agente que va en detrimento de interés de la víctima.
como por ejemplo no dejar que disponga de sus bienes a la mujer. En ese aspecto estamos realizando un tipo de violencia económica, en no darle el sustento correspondiente a la cónyuge. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo a mi mujer le doy 3 soles o 4 soles para el diario y tengo 2 hijos para que le dé desayuno, almuerzo y cena? Ese tipo de violencia es violencia económica e indirectamente involucra un tipo de violencia psicológica. El no poder acceder a comprar un bien que la mujer tiene esa opción o tiene el afán de querer comprar ese objeto, y de repente el marido le dice no, ese es otro aspecto de la violencia económica. Doctor Effer, le avisamos que ya tiene 2 minutos para culminar su charla. Perfecto, sí. Y eso es preocupante, como le digo, y ya más o menos, pues, lo pensaba, que el tiempo es más tirano porque es un tema apasionante y ojalá que se levante toda esta situación y podamos quizás hasta algún día personalmente dar este tipo de charlas o de seminarios. Me gustaría hacerlo en Chota y ojalá se me dé esa posibilidad. Pero no olvidemos, mis queridos amigos, que estos tipos de violencias bien marcadas y difundir, y la forma como se debe tratar la obligatoriedad de los funcionarios públicos de atender inmediatamente los casos de violencia familiar. El procedimiento es sencillo en la actualidad y hay distintas formas de combatir este flagelo de violencia, con las medidas de protección y sancionar, y también vienen siendo sancionados desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista penal. Porque anteriormente, como dijo la licenciada, muchas veces si una mujer era agredida, iba con el certificado médico legal, si no pasaba los 10 días de incapacidad médico legal, era simplemente una falta. Ahora no. El artículo 122b del Código Penal basta con que acredite un día de incapacidad médico legal para ser considerada delito y tener una pena incluso de hasta 3 años de pena privativa de libertad. Y en este caso no existe la pena suspendida, son penas efectivas. El artículo 108A ha establecido con penas muy drásticas el delito de feminicidio. Entonces, sí hay mecanismos y desde el punto de vista legal se viene trabajando en combatir este flagelo como es de la violencia familiar, que es cíclica. Por eso hay que considerar una pandemia, porque no solamente es un problema del Perú, es un problema mundial, no es un problema de la mujer pobre. La violencia familiar no se mide por clases, no se mide por estatus, no se mide por profesiones. Es una pandemia mundial que se da en todas las realidades. Y qué bueno que instituciones como la que nos convoca esta noche pongan énfasis en ese tema muy importante, y que este tema pues tan trascendental no sea solamente por celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra la Mujer, sino debe hacerse de manera continua. Y qué bien que como asociación hayan tenido a bien invitar a tratar este tema, como digo, muy complejo, muy extenso, pero más que todo es para tomar conciencia de ello, involucrarse todos los ciudadanos para erradicar este flagelo, y sobre todo que conlleva pues al detrimento de la salud física y mental de nuestras mujeres que conforman nuestra sociedad. Muchísimas gracias, espero haber estado a la altura de la circunstancia. El tiempo es demasiado corto, pero ojalá que sea un buen inicio y que en un próximo evento podamos tocar con mayor amplitud este tema tan importante, y quedo a sus órdenes para absorber las preguntas que crean convenientes. Muchas gracias, doctor Effer. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook, Hacer Montaña Chota Perú y de Meet para seguir formulando sus preguntas
recordando que sean oportunas y concretas, indicando nombre completo. Estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández y a la periodista Luz Meli Quintana Vera, integrantes de Montaña Lima y Montaña Cajamarca, respectivamente, quienes se harán cargo de la ronda de preguntas. Adelante, Montaña César y Montaña Luz. Muchísimas gracias, Imelda, por cederme la palabra. Mi felicitación a la doctora Ana María Reyes Carranza, al doctor Eber Olán Díaz Carranza. La verdad es que este tema, como dice el doctor Díaz, es realmente apasionante. Mientras formulan sus preguntas, quisiera hacer un pequeñísimo comentario con respecto, digamos, yo como educador también pienso que, y escucho mucho, de que es un asunto de educación. Y yo pienso un poquito más allá y digo que mucha de la violencia familiar es la falta de independencia económica de la pareja. Si la esposa tuviera una independencia económica, entonces no estaría sujeta, digamos, a los abusos y a la violencia del esposo. Igualmente, también pienso en otro punto que yo quisiera justamente que nos dé su opinión el doctor, que el matrimonio es el único contrato que no está escrito. Yo pienso que el matrimonio debería ser un contrato como todo, o todo contrato, con cláusulas y bien tan específicas que que digamos que quien falta a las cláusulas está cometiendo ya, digamos, una falta grave. Pienso, pues, que, por ejemplo, dentro de ese contrato, para darle la independencia económica, la esposa debería cobrar directamente el 50% del sueldo del varón. Igual que sucede ya ahora cuando se trata, digamos, de pensión para niños, para hijos. El centro de trabajo ya descuenta la pensión de mantenimiento de los hijos del sueldo de la persona. ¿Qué piensa de esos dos puntos, doctor, mientras nos vienen las preguntas que estamos recolectándolas? Sí, respecto a que sea un contrato, el matrimonio, bueno, la mayoría de legislaciones europeas lo conciben así, el matrimonio como un contrato netamente de contenido patrimonial, pero que genera, o las consecuencias, los efectos son patrimoniales. En cambio, nuestro Código Civil ha establecido, pues, y el matrimonio está dentro de un acto jurídico, puesto que no solamente genera efectos patrimoniales, sino también efectos extrapatrimoniales, como por ejemplo el deber de fidelidad y asistencia que se deben los cónyuges. Y respecto al caso de la violencia, sí está regulado, mi querido profesor, como causal de divorcio. La violencia familiar es causal de disolución del vínculo matrimonial. Está establecido como una causal para solicitar el divorcio a la pareja que ocasiona la violencia. Respecto a la independencia económica, no necesariamente es, se puede decir, uno de los causales que se produzca la violencia contra la mujer. Generalmente, mi querido profesor, es cuestión de una actitud arraigada que se ha venido transmitiendo de generación en generación, porque por más independencia que tenga la mujer, mientras más independencia tenga, genera más conflicto con el cónyuge, lo que se debe desterrar de una vez por todas esa concepción estereotipada que se tiene de la mujer, que la mujer no puede ser independiente, que no puede tomar sus propias decisiones, que no significa que en un matrimonio en consenso se pueda tomar una decisión respecto a una determinada circunstancia. Eso es totalmente distinto. Esta concepción machista arraigada, yo les dije al inicio de mi alocución, testigo, me acuerdo en mi infancia escuchar decir a mis vecinos de que ¿para qué voy a mandar a estudiar a una mujer solamente para que aprenda a escribir las cartas para el enamorado?
Lo que debe aprender es a coser, a tejer, eso le va a servir para que atienda al marido. Entonces, desde ahí se forma esa concepción estereotipada hacia la mujer, mi querido profesor. El problema es bien álgido, por eso se considera como un tema de salud pública y que no solamente se restringe a la capacidad adquisitiva de la mujer. Se ha acreditado que mientras más capacidad adquisitiva tenga la mujer, genera más conflicto con la pareja. Y eso está establecido, y eso está comprobado, y no me dejará mentir la licenciada que es socióloga y tiene más conocimiento profundo al respecto. Gracias, doctor. Tenemos un comentario, una de las preguntas del señor Marco Gómez Alarcón. Leemos lo siguiente. Doctor Rivas, reciba mis saludos. En cuanto a los actos violentos contra la mujer, ¿cuánto se ha avanzado a nivel de las autoridades competentes encargadas de proteger a la mujer en estos últimos años? Pues estos actos son pan de cada día, ya que las leyes están dadas, pues creo que es cuestión que su aplicación es de personas y no de leyes. Concuerdo plenamente con el comentario que hace nuestro participante de esta noche. Efectivamente, es cuestión de personas, y lo indiqué, y se puede comprobar. Vaya solamente a una comisaría. Para empezar, no tenemos una policía preparada con conocimiento, ni siquiera algunos policías tienen conocimiento que existe esta ley 30.036. Y si es que está de buen humor, atiende el policía, pues uno dice regresa mañana. O con preguntas que no tienen nada que ver. Hemos visto hasta la forma cómo se debe abordar un caso de violencia familiar. Efectivamente concuerdo que generalmente la mayor parte es tema de persona, porque tenemos el marco legal. Indiqué los principios que están plasmados en la misma ley, el principio de inmediatez, de la sencillez, de la oralidad, de que el funcionario debe acudir de manera inmediata, de que el juez y el fiscal deben adoptar la medida de protección adecuada y de manera inmediata, pero muchas veces no lo hacen. Hay jueces que se escudan en que existe pues carga procesal y generalmente se reservan para que den después de una semana una medida de protección, cuando muchas veces ya la víctima termina en un feminicidio. Y eso sí, concuerdo con el participante. Tenemos otra pregunta del doctor Ernesto Ciesa Tongo. Dice lo siguiente: mi reconocimiento a la ponente. ¿Se puede considerar violencia cuando los esposos no comparten las tareas y responsabilidades en el hogar? A nuestra ponente. La doctora. A ver, ¿se puede considerar violencia cuando no comparten las tareas del hogar? Eso dice la pregunta. Tenemos que partir de un principio, ¿no? De que la familia es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Y en esa mirada nosotros tenemos que formar nuestras familias, como ya lo dijo el doctor. Nosotros concebimos el estereotipo de la mujer desde el nacimiento, ¿no? A la mujer le ponemos rosadito y al varón le ponemos celestito. El hombre no puede llorar porque es hombre fuerte, macho, ¿no? Y la mujer es una débil, una sentimental. Entonces, consideramos que las tareas deben ser compartidas porque el trabajo del hogar tiene que ser en equipo. Obviamente, eso se tiene que estructurar desde la formación misma de la familia y se puede ir gestionando paulatinamente. El no hacer las tareas no puede considerarse como una parte de violencia, sino como una parte de, bueno, lo podríamos decir como una parte de no participación de ella. Pero la violencia está tipificada, como ya lo hemos dicho, cuando es física, es todo lo que usted puede percibir, lo puede ver, verificar en su rostro, en sus piernas, en su cuerpo, se puede ver exteriormente. Las psicológicas son todas las partes, el tema humillante, la amenazante, ¿no? Si dentro de ese tema de que yo no ayudo en la casa,
y digo amenazas, obviamente va a ser violencia, ¿no? Hay que saber diferenciar. Y también tenemos que diferenciar dentro de las familias que la familia no es como una mesa plana. La vida de la familia no es como una mesa plana, vas a tener siempre aristas. El tema y el manejo de la situación familiar y del trabajo en equipo y de la concordancia, porque ustedes saben que la familia es la célula básica de la sociedad, en la cual gira todo el sistema social. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si yo a la primera, de repente, discusión porque somos incompatibles de caracteres, ya lo tomo como una violencia, tenemos que nosotros saber manejar el conflicto. Y si no, a prueba esas habilidades sociales que debemos que tener manejo para mantener la familia. Pero si esto es reiterativo, este insulto es reiterativo, el maltrato es reiterativo, el abuso del poder es reiterativo, obviamente va a haber violencia, ¿no? Y tiene que en la violencia buscar la ayuda correspondiente. Entonces, la ayuda más próxima, lo hemos visto en las estadísticas, es los familiares. La ayuda continua es ir a la policía, pero temer, y yo lo que en este devenir del trabajo constante con el tema de violencia es el tema de la disposición de la persona a amarse, quererse como es y poder determinar esto está bien y esto está mal para mí. Gracias, doctora Ana María. Tenemos una pregunta de nuestro flamante presidente de la Asociación Hacer Montaña, Ezequiel Bustamante Blanco. Doctor Efer, ¿qué mecanismo o recurso legal puede amparar a una menor de edad embarazada a no ser condicionada a la convivencia o matrimonio acordado entre los padres? Y lo peor, en muchos casos, la pareja es un mayor de edad, teniendo en cuenta que esta menor de edad es muy vulnerable a la violencia. Está proscrita cualquier tipo de violencia contra la mujer desde que nace hasta que muere, conforme lo explicó la licenciada. El problema, mi querido profesor, que también prima las costumbres del derecho consuetudinario. Nos encontramos todavía en comunidades nativas o altoandinas que aún se sigue dando esa práctica que se debe desterrar, obviamente, del matrimonio arreglado entre familias. En algunas tribus de nuestras Amazonías es muy común que una menor de 11 años esté apta para convivir con una persona adulta, pero eso es cuestión de que se manejan dentro del derecho consuetudinario, dentro de la costumbre, pero si no se enmarca dentro de eso del derecho consuetudinario, que es reconocida y aceptada además por nuestras normas, efectivamente constituye un acto de violencia sexual el querer ligar a una persona menor con una persona adulta, y eso debe ponerse de conocimiento inmediatamente, no solamente por la parte agraviada, porque en este contexto cualquier persona está en la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier tipo o acto de violencia. Y esto sí constituye un acto, obviamente, de violencia sexual contra la menor, porque no lo pueden obligar a convivir con una persona mayor de edad, por más embarazada que esté, si no expresa su voluntad de una adolescente. Hablamos pues de 14 a 18 años, porque si es menor de 14 años estamos hablando de un delito de violación, por más que haya expresado su consentimiento, y el delito de violación de un menor de 14 años está penado hasta con cadena perpetua. Así es que en ese sentido sí existen los mecanismos de poner a conocimiento de manera inmediata, ya sea a la policía, a la fiscalía, al MINDES, a la DEMUNA, a cualquier estamento del Estado que ponga en conocimiento de las autoridades competentes. Y solamente quería compartir una experiencia, no sé si me permiten, trayendo a colación a la pregunta que le hicieron a la licenciada de los estereotipos. Miren, el año pasado me invitaron, yo trabajo en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia del Santa, y me invitaron a un distrito, Tuquillo, justamente a dar el alcalde me había invitado para una charla de violencia familiar, y el auditorio estaba repleto, estaban promedio más o menos de 400, 500 personas. A mí me causó sorpresa las ganas de querer aprender esa gente, pero yo me quedé sorprendido porque estaban a un lado, estaban varones
y en otro lado exclusivamente mujeres. Y entonces yo con la dinámica del trabajo le iba a ver quiénes han venido con sus parejas, con sus convivientes o su esposa. A ver, por favor, siéntese al lado de su esposa cada uno. O sea, antes y durante la ponencia estaban que conversaban entre hombres, conversaban, se reían, las mujeres igual, pero bastó con decirle que se siente al lado de su pareja para que se armara el ambiente frívolo. O sea, el marido ni siquiera lo miraba a la mujer. Y yo pregunté a una señora y a un señor, le digo, oiga, pero usted ¿por qué no conversa y tiene la misma reacción con su esposa como tuvo con sus amigos? No. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este señor? No, es que si me pongo a conversar con mi mujer y me río, van a decir que me manda la mujer. Entonces el hombre, el macho, debe sentarse al lado y debe mostrar autoridad ante la mujer. Y esas prácticas también también se da en nuestra chota querida. Basta con salir nomás al campo y ver ese tipo de prácticas. En una reunión va a haber las mujeres a un costado y los varones en otro lado. Desde ahí se empieza, y ese es un tipo de violencia social. Ya les indiqué, no solamente existe la violencia física, psicológica, sexual y patrimonial, existe la violencia religiosa. ¿Cuántas mujeres son obligadas a practicar el credo que practica el marido? Sería un tema interesante para que una institución haga un estudio correspondiente y verificará que sí se da este tipo de violencia también. Muchas gracias, solamente quería compartir esa experiencia que el año pasado lo viví en este distrito de Tuquillo, que pertenece a la Serra de Ancash. Gracias, doctor. Hay una pregunta que se relaciona con algunas formas sui generis de protestas que hacen, digamos, las damas en estos últimos tiempos. Viene del señor Jorge Edward Benavides Tafur. Buenas noches. Gracias por el mensaje. ¿Usted cree que las marchas que hacen hoy las mujeres en los últimos años en estado de desnudez o semidesnudez son formas correctas de protestar? Ya que muchos psicólogos califican estos actos de manera negativas en la sociedad y a los niños adolescentes de esta generación. ¿Para quién va la pregunta? Para ambos, para ambos. A ver, interesante, pero es... Para ambos puede ser, para ambos. Sí, pero miren, interesante, pero es cuestión de perspectiva. ¿Desde qué punto vemos a la mujer? Es que, obviamente, miren, ahí existe una perspectiva viéndolo a la mujer desde el punto de vista sexual. O sea, ¿y qué de malo que tiene que se le viste una mujer? No, esa es una perspectiva. Y otra de las cosas con lo que choca también es obviamente con las reglas morales. Y eso, o sea, si para mí, desde mi perspectiva, a mí no me causaría ningún tipo de sorpresa ver a una mujer desnuda protestando, porque a la final es libre de realizar el acto que ella crea conveniente, y si lo hace libremente, está bien. El problema es la perspectiva moral, que incluso está establecido en nuestra normatividad como un acto contra las buenas costumbres, y ya estaría pues transgrediendo reglas, incluso hasta puede ser procesada por actos contra el interés público. Pero esa perspectiva normativa es una perspectiva moralista. Pero este comentario me sirve a mí para reafirmar y acreditar la concepción y el estereotipo que tenemos de la mujer, que lo vemos desde el punto de vista de objeto sexual. Porque si lo vemos desde el punto de vista natural de un ser humano, no causaría... No tendría nada de malo. Así es. Así es. Pero miren, ¿cómo es la perspectiva? Por eso es interesante la intervención, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de que existe esa perspectiva estereotipada de la mujer. No sé si la licenciada puede complementar. Bueno, como ya lo dijera, ¿no? O sea, el tema es la libertad que uno tiene para poder expresar sus ideas. Obviamente ya no linda con el tema linda con el tema de lo que es el pudor, la norma, la ley, los parámetros que hay, ¿no?
pero en el tema, por ejemplo, del objeto de la mujer, ¿no? Cómo el hombre sacia, ¿no? Sacia su imaginación cuando ve a una mujer vestida en bikini en una propaganda tomando cerveza, ¿no? Ahí no dice que está mal, pero si la mujer expresa su libertad de protesta a través de la exhibición de su cuerpo, es algo, obviamente que linda con la parte moral, pero no linda con lo que ella siente. Y en ese tema estamos. ¿Que por qué es penal el tema del acoso, de la violencia sexual? Porque yo puedo andar desnuda y nadie tiene derecho a tocarme, si es que yo no quiero. Y por eso es penado. Por eso es que el tema de la violencia, del abuso, del acoso es penado, porque yo soy libre de sentir y desear que la persona que yo quiero me toque. Y cuando lo hace contra mi voluntad, es penado. Entonces, eso deslinda el estereotipo y la imaginación que tenemos, la concepción desde niños, desde que la mujer es un objeto y la mujer es un sujeto de derechos. Yo tengo derechos a expresarme con la libertad que yo siento, ¿no? Obviamente bajo los parámetros de la norma y de la ley. Gracias, doctora. Una pregunta que relaciona educación con violencia. El doctor Ernesto Silza Tongo dice lo siguiente: mi saludo al doctor Díaz Uriarte por su importante ponencia. ¿Cree usted que se debe considerar en la programación curricular las disposiciones legales para evitar la violencia en contra de la mujer? Totalmente de acuerdo. Y no solamente disponer en el aspecto curricular, el aspecto de la violencia contra la mujer, sino se debe enseñar a difundir los derechos fundamentales y difundir y aceptar también los deberes y obligaciones que tenemos. En la actualidad, ¿cuál es el problema, mi querido profesor? Que se enseñan los derechos, pero no nos enseñan nuestros deberes. Por eso es que nos encontramos con una juventud y con una niñez casi rebelde, porque si usted le indica algo a su niño, sabe cuál es su derecho. Coacciónelo a un niño y dice, mira, no me hagas nada porque yo te denuncio, te voy a denunciar. Pero igual, a ver, ustedes como educadores vayan a una escuela y pregúntenle a los niños, ¿cuáles son tus derechos? Les van a enumerar 100 derechos, pero dígale, ¿cuáles son sus deberes? Les van a enumerar 1 o 2, y ese es el problema en la actualidad. Y sería interesante que una forma de combatir la violencia contra la mujer es con la educación y enseñarles desde los primeros años, desde el jardín incluso, a tener esta concepción distinta que se tiene hacia la mujer, para no formar conciencias estereotipadas. Y eso se vería el resultado. Y estoy seguro que si hubiera una política educativa de involucrar o introducir en la currícula este tema tan importante, tendríamos una sociedad distinta. Y eso lo aseguro. Gracias, doctor. Como no podía faltar, una pregunta relacionada a la pandemia, de la señorita Imelda Cristina Vázquez Carojulca. Mi pregunta para la licenciada Ana María. Durante la pandemia, los casos a nivel nacional de violencia contra la mujer aumentaron notablemente. ¿A nivel de Chota ocurrió lo mismo? Y también me gustaría saber cómo es el plan de acción ante un caso de violencia y en qué forma ha cambiado durante la pandemia. Bueno, efectivamente, en la época de la pandemia, no solo han aumentado los casos de violencia contra la mujer, sino que el nivel de riesgo, que antes era, por ejemplo, la violencia se mide por un nivel de riesgo, como un semáforo. Cuando la violencia es leve, es un semáforo de color verde, ¿no? Entonces se puede actuar, se puede acompañar pausadamente. Pero cuando el riesgo es moderado, está como el foco del semáforo amarillo. Tenemos que apurar el paso para ayudar a la protección de la víctima.
pero también hay un riesgo que es el foco rojo, que es el riesgo severo, ¿no? Que quiere decir que la mujer está en riesgo extremo. Entonces, ahora, y esto se consigue a través de una valoración de riesgo que se dice en la denuncia policial. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, y en estas épocas de pandemia, ha incrementado el tema no solamente del número de mujeres víctimas de violencia, sino el riesgo. Y tenemos en esta época más riesgo moderado y más riesgo severo y severo extremo. Pocos son los casos de riesgo leve. Entonces tenemos que estar, las instituciones operadoras que prestamos el servicio de protección y acceso a la justicia a la víctima, estar alertas, ¿no? Alertas de manera que podamos evitar de todas las formas. Y en eso, a ustedes jóvenes, ¿no? Tener que difundir, mientras más nos informamos a dónde podemos acudir, qué podemos hacer, o no callar el tema de la violencia, solamente con el hecho de sentir que yo estoy siendo víctima de violencia y a conversarlo con mi amiga, con mi familiar más cercano, o pedir la ayuda correspondiente, ya estoy haciendo algo, estoy saliendo de esa situación. Entonces es importante que nosotros tengamos y manejemos información que nos pueda ayudar a salvar vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar información, porque nadie va a amar una problemática que no conoce. Y es importante estos eventos, por ejemplo, ¿no? Que podamos saber que hay línea 100, que la mujer que es víctima de violencia y de repente me llama, aunque sea a las horas de la noche, háblate a la policía, o llamar a la policía, darle los teléfonos de la policía. Cada institución tener los teléfonos de la policía, del serenazgo, de manera que pueda hacer la intervención inmediata y poder salvar un riesgo de tentativa de feminicidio o feminicidio. Entonces, eso es importante. Y en eso tenemos que estar unidas todas las instituciones para prevenir el riesgo de un feminicidio. Nosotros estamos en promedio de feminicidios de enero acá, casi 16 por mes, 16 a 18 por mes. Entonces, es alto. Están mujeres, no solamente la mujer muere, está bien, muere, pero lo que deja detrás, deja hijos, deja familia, deja unos hijos en abandono que van a llorar toda la vida su ausencia. Entonces, nosotros hay que acompañar y hay que ayudar a través de la información. El protocolo para el tema de la violencia sexual es un tema muy delicado, es un tema muy íntimo, ¿no? Que a veces, en primera, hay niños que han sufrido violencia sexual, pero que después de 1 año, 2 años, hasta 3 años, recién son o han conversado a alguien en esta situación que ellos estaban viviendo, y mientras eso vivían un infierno, ¿no? Entonces, la información es importante, ¿no? Mensajes como que nadie debe tocar tu cuerpo desde niños, que no hay confianza ni secretos entre un adulto y un niño, no lo hay, jamás va a haber. ¿Qué le puede contar un adulto a un niño? Mentira, no hay secretos, ¿no? Enseñarles a los hijos que puedan, inmediatamente que sucede el acto de violación sexual o tocamientos indebidos, acudir a la Policía Nacional del Perú. No debe quedarse impune. Ya lo dijo el doctor, los menores de 14 años tienen indemnidad sexual, se dice, ¿no? Ellos están indemnes, protegidos por la ley. Nadie puede decir que fue con su consentimiento. No, eso es violación sexual. Acá nadie puede decir, sí fue con su consentimiento, ya quiso, mentira, ¿no? Un menor de 14 años tiene indemnidad sexual. Por lo tanto, está protegido por la ley y siempre va a ser violación sexual. Y tiene que denunciarse, porque el violador sexual es una persona que no está enferma de su cuerpo, sino está enferma de su mente. Y así como daña a una persona, a un niño, vaya a dar a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Entonces, tiene que cortarse esa rueda viciosa de la violencia sexual. Entonces, tiene que acudirse en primera instancia a la policía. Si no, a llamar a la línea 100, ¿no? También que es un
es un sistema gratuito que tiene el Ministerio de la Mujer, donde ustedes pueden conversar con profesionales de trabajo social, de psicología, abogados, que le pueden ayudar en primer momento la contención emocional y hacer la denuncia correspondiente y la validación del caso. Ese niño necesita un acompañamiento, necesita una acción conjunta para proteger sus derechos, pero no se debe quedar impunes. Gracias, doctora Ana María. Una pregunta de carácter jurídico de la señorita Ivette More Lozano. Doctor Efer, modificatorias a la ley 30.364 vienen siendo un avance para la lucha contra la violencia contra la mujer, pero ¿cabe la flexibilización de la pena por tiempos de COVID? Por ejemplo, la conversión de la pena efectiva. ¿Cómo se está manejando esa situación en los juzgados? A ver, incluso a la dación de ley del decreto legislativo 1513, con el ánimo de despenalizar o desasinar los centros penitenciarios, sacó el Ejecutivo una serie de mecanismos como es la revisión de oficio de las prisiones, de cese de prisiones preventivas, conversiones de pena, remisiones de pena, beneficios penitenciarios. Pero de los delitos que estaban excluidos de estos beneficios, justamente son los temas de violencia familiar. Obviamente que en materia penal, siempre para el establecimiento de una pena, el juez siempre va a hacer un test de proporcionalidad. ¿Qué significa ello? Supongamos que venga una víctima o un caso donde ha sido víctima de un caso de violencia física por un día que tenga un certificado médico de un día de incapacidad médico legal. O sea, obviamente, si bien es cierto, el artículo 122b del Código Penal dice hasta 3 años de pena privativa de libertad, lo que generalmente hace un juez cuando es por primera vez y no se ha acreditado reincidencia o habitualidad, se le sentencia a esta pena privativa, pero esa pena privativa de libertad se convierte o puede convertirse a prestaciones comunitarias. El imputado ya no irá al penal, pero sí prestará estos días de asistencia comunitaria, trabajará en una entidad pública hasta que cumpla la totalidad de la pena. Pero no solamente en este ámbito se sanciona con el establecimiento de la pena, sino lo que se busca también es la reeducación, la readaptación del sentenciado. Y obviamente entre los lineamientos de una sentencia están no solamente la pena privativa o no solamente las prestaciones comunitarias, sino también paralelamente se da un tratamiento psicológico, algún tratamiento terapéutico. Se siguen manteniendo las medidas de protección que fueron dadas por el juez de familia, y en el caso infrinja una de las medidas de protección, automáticamente este señor está cometiendo otro delito y ahí sí ya se tendría que inexorablemente pagar una pena de privativa de libertad efectiva. Así se están manejando en la actualidad el establecimiento de sanciones. Gracias, doctor. Una pregunta del señor Marco Gómez Alarcón. Doctor, recibo mis saludos. En cuanto a los actos violentos contra la mujer, ¿cuánto se ha avanzado a nivel de las autoridades competentes encargadas de proteger a la mujer en estos últimos años? Pues estos actos son pan de cada día, ya que las leyes están dadas, pues creo que es cuestión que su aplicación es de personas y no de leyes. Sí, había un avance significativo incluso con las modificatorias. Ahora el proceso de violencia familiar se tramita bajo los parámetros de un proceso especial. Ya les indiqué, dentro de 24 horas se dicta la medida de protección correspondiente. Dentro de 24 horas el juez de familia remite todos los actuados al Ministerio Público, y dentro de 48 horas el Ministerio Público ya está denunciando al imputado. Es demasiado rápido el proceso de violencia contra la mujer. Y todas las instituciones deben tener conocimiento, como ya lo indiqué también en mi ponencia, bajo responsabilidad penal y administrativa en caso no se actúe de manera inmediata.
Y no solamente tiene responsabilidad la policía, ya les dije, porque la víctima tiene varias opciones de poder, en conocimiento de un acto de violencia familiar. No solamente la policía, debe ir a la fiscalía, hay un juzgado de familia permanente, de turno, que ve este tipo de casos, puede ir incluso hasta un centro de salud, y el centro de salud tiene la obligación de comunicar un acto de violencia a la autoridad competente, los colegios, diferentes instituciones, pero que se pongan en conocimiento de las autoridades competentes, como es la policía o la fiscalía. Y obviamente que es caso de persona, pero se está actuando de manera drástica. Varios policías están siendo sancionados por no poner en práctica de actuar de manera inmediata en los casos de violencia familiar. Incluso están siendo dados de baja y otros incluso están yendo hasta hasta el centro penitenciario. Ya les puse el ejemplo de hace un par de meses que en Lima no acudieron al auxilio de una víctima que terminó en feminicidio. Esos 5 efectivos policiales están actualmente con prisión preventiva por omisión de sus funciones. Gracias, doctor. Una pregunta adicional del señor Ezequiel Bustamante Blanco. Magíster Ana Reyes, ¿qué tan difícil es que se tenga una sola base de datos sobre los casos de violencia en nuestra provincia de Chota? ¿Por qué PENA, PNP, CM y las rondas tienen su información por separado? Porque ese es un tema que está a nivel nacional, es un tema que necesita la articulación de todos y de todas, ¿no? De todas las instituciones. De manera que podamos tener una data completa, ¿no? Y una sola data que nos pueda ayudar a poder tener información. El tema de la data que nosotros manejamos y es la más verídica es el tema de la Policía Nacional, porque por ahí es el circuito donde parte el circuito de atención de las víctimas. La data que tenemos que no se puede registrar es la data, por ejemplo, que se tiene a nivel del accionar de las rondas campesinas, porque la ley, nosotros actuamos bajo el marco de la ley 3364, ¿no? Que es la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, bajo ese marco, la ley nos dice que la violencia no es un acto conciliador, no puede haber conciliación en el tema de violencia. Sin embargo, por ejemplo, en el tema constitucionario de las rondas, sí hay conciliación. Te agarran, te dan tus 2 pencazos y te vas de nuevo con la víctima. ¿Para qué te vas a ir? Y así se solucionan las cosas. Entonces, y sigue la violencia, y hay mujeres que dicen, tengo 15, 20, 10, 30 años, pero la ronda me ha dicho que tengo que vivir porque me ha dado mi maja y tengo que vivir porque si no me da de nuevo mi pencazo. ¿No? Entonces, llegan hasta extremos, ¿no? Pero cuando ya interviene el derecho constitucionario, ya no puede intervenir el derecho institucional, ¿no? Entonces, en esa parte todavía tenemos un cuello de botella y lo que nosotros sí queremos a través del Centro de Emergencia, a través del Ministerio de la Mujer, y lo estamos haciendo, poder capacitar a nuestras rondas, a nuestros tenientes gobernadores, de manera que puedan entender este tema de la magnitud de la violencia. Porque, o sea, nosotros lo vemos como un tema que es cotidiano, así es la mujer, así es la vida. No es la vida, no es la costumbre, no es así. Por eso no si fuera normal que subiéramos violencia, no se penaría, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia es como esa gota del agua que labra la piedra. Yo sufro violencia, voy a disminuir mi autoestima, ¿no? Voy a ser una mujer temerosa, voy a disminuir mis habilidades, mis capacidades. Va a llegar un momento en que yo no voy a querer ni levantarme de la cama, no porque sea ociosa, sino porque ya no tengo ganas de vivir. Y en ese momento yo estoy teniendo una depresión y estoy teniendo un sentimiento de autoestima bajísima, que a la vida no me interesa. Por lo tanto, me da igual si me pega, si me grita, si amanece o si anochece. Entonces, me va dañando lo más íntimo de mí como persona, como ser humano, lo que yo soy. Ya hasta llega ese momento hasta que
mi autoestima, que es el amarme a mí, ya no me interesa, ¿no? Entonces, por eso es que es mala la violencia. Si no, no fuera penada, pues. Por eso no fuera, si no, no fuera una violación de derechos humanos. Si no, no fuera un tema de salud pública, ¿no? Por eso es que el Estado ahora en estos instantes ya está creando los centros de salud mental comunitario de manera que puedan rehabilitar a la víctima. Porque ¿qué hacíamos nosotros? O sea, nosotros lo identificamos, lo hacemos acceso a la justicia, le damos contención emocional, pero la rehabilitación en sí de la mujer es un proceso que dura años, mínimo un año, para rehabilitarse del daño que le ha producido sufrir esa violencia cotidiana, no solamente física, sino la psicológica, que le deja secuelas que son muy difíciles de resarcir. Muchas gracias. Habiendo agotado las preguntas de los participantes y las iluminadoras respuestas de nuestros dos ponentes, queremos devolver a nuestra montaña joven Imelda Vázquez la conducción de esta presente sesión. Gracias, doctor. Ahora vamos en las conclusiones. Presento al sociólogo Héctor Vladimir Gamonal Hidrogo, integrante de Montaña Cajamarca, quien se encargará de las conclusiones. Adelante, Montaña Héctor. Gracias. Buenas noches a la licenciada Ana María y el doctor Efer Díaz. Voy a dar las conclusiones de este tema. La violencia hacia la mujer es un problema de salud pública. Sus causas son diversas, arraigadas a factores socioculturales, con actitudes estereotipadas que parecen normales y que son toleradas. Ello se expresa en 4 tipos de violencia: física, psicológica, sexual y económica, entre otras formas, siendo una afectación a los derechos humanos inherentes a la persona. La segunda conclusión es que existe un marco normativo internacional y nacional para erradicar la violencia hacia la mujer, siendo para el Perú la Ley 30.364 la que dicta las reglas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia. Sin embargo, existe débil empatía de los servidores de las instituciones que intervienen en un caso de violencia. Y finalmente, la eliminación de la violencia hacia la mujer es uno de los retos del siglo XXI. Para ello se requiere que el Estado siga interviniendo para hacer frente a este problema, con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sector privado y sobre todo el compromiso de la comunidad y las familias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Montaña Héctor. Ahora sí hemos llegado a la parte final. Nuestro agradecimiento sincero a la licenciada Ana María y al doctor Efer Onan y a los asistentes de Meet y de Facebook. De esta manera vamos cerrando nuestro programa, invitándoles a la siguiente cita, que será el día miércoles 25 de noviembre, con la charla denominada Pacopampa, a cargo del arqueólogo Juan Pablo Villanueva. Una reflexión final de nuestros ponentes y, bueno, invitamos a que nuestros ponentes nos den sus reflexiones finales. Los escuchamos, licenciada Ana María, y luego el doctor Efer Onan. Bueno, yo agradecer esta iniciativa que me parece importante, ¿no? Y principalmente el tema de la participación de jóvenes, ¿no? Hay que escuchar a nuestros jóvenes, que ellos también nos van a dar gran sabiduría para emprender. También a nuestras personas como el doctor Saldaña Fernández y a todo el grupo Montaña, al doctor que desde Santa nos está acompañando en este tema tan importante y tiene una mirada más global del tema, ¿no? Entonces, es importante que tengamos una reflexión. Unidos vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Podemos articular, podemos aliarnos de manera que podamos enfrentar este tema que es, como decir, una pandemia. Es una brecha social que nos impide desarrollo. Entonces, cerremos esa brecha. Hagamos desde Chota una propuesta también, ¿no? Que pueda hacer enfrentar este tema y que pueda hacer que no solamente se preserve, ¿no? El tema de la familia como núcleo de la sociedad, sino
que se preserve la condición y la calidad de vida de las familias que van a ayudarnos a tener desarrollo y prosperidad. En ese marco, yo agradezco esta participación, la invitación a todos ustedes y bueno, seguir continuando en esta lucha constante por empoderar sobre los derechos desde los niños hasta los adultos. Muchísimas gracias, mucha bendición a cada uno de ustedes. Muy bien. Agradecer, ya me considero un montañista. En realidad es bastante loable la labor que realizan. Hemos hablado de temas muy interesantes. Yo lo que quiero desde ya comprometer a la licenciada de plasmar lo que hemos conversado el día de hoy, materializarlo en el campo de acción. No sé si usted puede hacer las coordinaciones tanto con la policía. Me gustaría trabajar, mire, yo he dado un montón de charlas para las rondas campesinas acá y justamente la otra semana incluso tengo un encuentro regional de rondas acá a nivel de Ancash. ¿Y por qué no trabajarlo con mi ciudad, donde es la cuna de las rondas campesinas? Organice un evento que trascienda a nivel nacional y que a partir de esta iniciativa, pues que de Chota salga el grito de decir basta ya de este problema social que nos aqueja. Y me quedo muy preocupado con las estadísticas que ha dado el licenciado. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Yo me comprometo a colaborar, a coadyuvar. Indíqueme con anticipación, se lo aseguro que yo estaré ahí en la Plaza de Chota para decir basta ya y contribuir con este granito de arena y tratar de disminuir esas estadísticas tan nefastas. En realidad me quedo triste por mi provincia, por mi tierra. No sabía que estábamos tan mal en temas de violencia. Era de esperar, pero estar en un segundo lugar me preocupa mucho. Y hay que hacer algo. Por intermedio de la asociación, por intermedio de usted, de la institución que representa, yo creo que sí podemos hacer algo con votos para que no se repita el círculo vicioso. Bueno, es un compromiso y yo lo estoy asumiendo como tal, así que yo de todas maneras. Una persona que no escatimo tiempo, no escatimo ciudades y yo hago los eventos. Ahorita que pase un poco la pandemia, pero yo voy a hacer un gran evento y yo le voy a invitar. Yo voy a estar ahí. También desde la parte de operadores hasta la parte también resolutiva que nosotros tenemos de la misma comunidad, ¿no? Entonces, le voy a invitar, tomo su palabra y vamos a traerlo a Chota. Y comprometerlo a la asociación. La asociación también tiene que poner... Claro, sí, ya estamos comprometidos. Que no solamente se quede en teoría, hay que plasmar en la práctica, que es lo más importante. Muchísimas gracias, le agradezco. Soy un montañista más y ahora en adelante siempre, en la medida de disponibilidad de mi tiempo, acudo siempre a los eventos de índole cultural, que me encanta saber de mi tierra, saber de mi pueblo, saber su idiosincrasia. El tema importante el próximo miércoles, ojalá que tenga disponibilidad y voy a estar aprendiendo a difundir la cultura pacopapina, que es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros ponentes por sus reflexiones y sus compromisos. Ahora doy el paso a Milton Antezana, nuestro vicepresidente. Bien, gracias, Imelda. Solo, bueno, agradecer al doctor F. Ronan y a Ana Reyes por esta interesantísima charla. Solo que al inicio estábamos haciendo un pequeño homenaje, ¿no?, al doctor José Ishizuka y tenemos hoy unas fotitos que imagino Dante ya nos las está pasando para el Facebook. Es un pequeño homenaje a un gran personaje, ¿no?, que pasó por Chota, como había dicho al inicio. Él vino, ¿no?, con esa contribución para que en Chota, imagino, tengamos un observatorio astronómico. No se cumplió en ese momento por nuestras autoridades. Creo que es el momento, ¿no?, de iniciar bueno, este sueño, ¿no?, por el bien de los chotanos. Fuimos al Bosque de Piedras, fuimos a la zona de Catmalca a ver el lugar más propicio y él dijo, ¿no?, eligió en realidad el Bosque de Piedras un tanto por lo turístico, ¿no?, porque el Bosque de Piedras pues es sumamente maravilloso, ¿no?, es un recurso de primer orden que tenemos acá en Chota. Y lo otro por las condiciones de luminosidad. Digamos, en el Bosque de Piedras había una zona
bastante oscura, perfecta, digamos, para instalar ahí el observatorio astronómico, ¿no? Sigamos soñando con esto, en memoria, digamos, del doctor José Ishizuka, que tanto quiso a Chota, ¿no? Siendo de origen japonés. Bueno, y esto, el doctor, pues, trajo también mucho conocimiento a Chota en ese segundo Congreso Internacional. Nos dejó para los niños de, bueno, en principio de la asociación, ¿no? Los galileoscopios, que son unos telescopios rudimentarios, eran de cartón, ¿no? Pero con el principio básico del telescopio. Y allí lo tenemos como un gran recuerdo del doctor. Lamentablemente, su partida, pues, repentina, nos ha dejado bastante dolidos, pero valga esta charla también esta noche, ¿no? Para hacerles el reconocimiento. Bueno, con eso cumplimos por ahora. Muchas gracias de nuevo, ¿no? A nuestros medios, y hasta la próxima semana, en que tocaremos este tema de Paco Pampa, que es sumamente importante. Gracias, Imelda. Sí, bien. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla de miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.